¿Ya te diste cuenta de que cuanto más intentas defenderte de un narcisista, más débil pareces? Cuanto más explicas, justificas o pides respeto, más avanzan sobre ti como depredadores sobre una presa herida. Es una dinámica perversa. Tu dignidad se convierte en su arma, tu bondad en su campo de batalla, tu necesidad de justicia en su diversión sádica. La sociedad te enseñó a establecer límites, a comunicar tus necesidades, a ser empático incluso con quienes te lastiman. Te dijeron que la terapia de pareja funciona, que la comunicación asertiva resuelve conflictos, que toda persona merece una segunda oportunidad, pero estas tácticas no funcionan con narcisistas. De hecho, los alimentan. ¿Por qué? Porque estás jugando el juego de ellos con las reglas de ellos. Cada vez que explicas tu dolor, les das un mapa detallado de dónde atacarte nuevamente. Cada vez que estableces un límite verbal, les das una meta clara para demoler. Nietzsche no ofrece técnicas de autoayuda. No encontrarás aquí mantras de amor propio, ni meditaciones guiadas para sanar tu niño interior. Nietzsche ofrece un martillo filosófico para destruir la dinámica de poder que te aprisiona. Hoy aprenderás 6 leyes ocultas que invierten completamente el juego, no para lidiar con narcisistas, no para coexistir en paz, sino para hacer que instintivamente te eviten, te teman o te respeten por primera vez en tu vida. Si este no es un guión sobre cura o compasión, es sobre poder bruto aplicado con maestría filosófica, es sobre convertirte en alguien tan psicológicamente impenetrable que el narcisista pierda todo interés en ti como objetivo, o en casos extremos, reconozca en ti algo que nunca sintió antes, un oponente superior. Si estás cansado de ser el objetivo, prepárate, porque después de este video, nunca más serás la presa. Pero te advierto, estas leyes destruirán muchas de tus creencias sobre justicia es bondad y relaciones saludables. Si no estás listo para eso, detente aquí. Antes de darte las armas, necesitas entender la naturaleza exacta del enemigo. Y la primera verdad es brutal. El narcisista no es lo que la psicología popular te vendió. Te dijeron que los narcisistas tienen baja autoestima disfrazada, que en el fondo están heridos, que su comportamiento es un mecanismo de defensa contra el dolor infantil. Toda esa narrativa compasiva, aunque parcialmente verdadera en su origen, se convierte en tu perdición cuando intentas aplicarla en la batalla cotidiana. Porque el narcisista con el que lidias hoy no es el niño herido del pasado. Es un depredador psicológico perfeccionado por años de práctica. Nietzsche identifica un tipo de individuo que busca poder no a través de la creación, sino a través de la destrucción sistemática de otros. No construyen monumentos propios, demuelen los tuyos y se paran sobre los escombros declarando victoria. Esta es la voluntad de potencia invertida, una fuerza vital que, incapaz de generar valor propio, se alimenta parasitariamente del valor ajeno. El narcisista es un parásito psicológico, no tiene centro gravitacional propio. Necesita constantemente extraer energía vital de otros para sentir que existe. Cada vez que reaccionas emocionalmente a sus provocaciones, le estás dando exactamente lo que necesita, la confirmación de que puede alterar tu realidad interna. Es como un vampiro que no bebe sangre sino atención, reacción, drama y caos emocional. Aquí viene la gran revelación que la industria de la autoayuda no quiere que sepas. No puedes curar al narcisista con amor, comprensión o límites verbales. ¿Por qué? Porque su estructura psicológica requiere tu destrucción para sentirse vivo. Es una relación de suma cero. O él te consume o tú te liberas. No existe el término medio armonioso que los terapeutas bien intencionados te prometen. Nietzsche lo expresó con claridad devastadora. Hay hombres destinados a dominar y otros destinados a ser dominados. Y cuando el segundo tipo intenta salvar al primero con bondad, no está siendo compasivo. Está siendo incapaz de reconocer que algunas batallas no se ganan con amor, sino con retiro estratégico o poder superior. El narcisista opera con una moral invertida. Utiliza el lenguaje de la empatía como arma. ¿Por qué no puedes entender mi dolor? Después de todo lo que hice por ti, eres tan sensible, todo te ofende. Estas frases, que suenan a vulnerabilidad, son en realidad tácticas de manipulación refinadas. Están diseñadas para que dudes de tu percepción, para que cuestiones tu derecho al enojo, para que sientas culpa por defenderte.
La metáfora perfecta es el abismo. El narcisista no es una montaña que puedes escalar con esfuerzo y dedicación. Es un abismo que se abre ante ti con una invitación seductora. Salta y yo te atraparé. Pero no hay fondo donde aterrizar, solo caída infinita disfrazada de intimidad. Reconocer esto, reconocer que no todos los seres humanos son proyectos de redención, es el primer paso hacia el poder real. Ahora que entiendes la naturaleza del enemigo, la primera ley destruirá tu mayor debilidad ante ellos, tu necesidad de reaccionar. Ley 1. La indiferencia como arma suprema. Te dijeron que establecer límites verbales funciona. Necesito que respetes mi espacio. No acepto ese tono. Si vuelves a hacer eso, tendremos una conversación seria. Pero cada no que explicas es una invitación a negociar. Cada límite que verbalizas es un desafío que el narcisista interpretará como: aquí está el muro que debo demoler para probar mi poder. La primera ley nietzscheana es la más contraintuitiva y la más poderosa. La indiferencia genuina. No fingida, no performativa, no teatral. La ausencia total de inversión emocional en su aprobación, en su opinión, en su existencia misma dentro de tu universo mental. Nietzsche escribió sobre el amor fati, amor al destino. No es resignación pasiva, es aceptación activa de la realidad tal como es. Aplicado al narcisista significa: este individuo existe, es tóxico, y no es mi responsabilidad cambiarlo, curarlo o educarlo. Suena simple, pero requiere una revolución interna. Porque durante años te enseñaron que abandonar a alguien sin intentar salvarlo es crueldad. Nietzsche te muestra que a veces la mayor crueldad es contigo mismo cuando insistes en salvar a quien usa tu bondad como punto de apoyo para destruirte. La verdadera indiferencia aterroriza al narcisista porque es el único idioma que no puede decodificar. Está preparado para tu rabia. De hecho, la disfruta porque confirma su poder sobre ti. Está preparado para tu tristeza. La convierte en evidencia de tu debilidad. Está preparado para tus súplicas, son su combustible favorito. Pero no está preparado para tu indiferencia total, esa calma del guerrero que ya no necesita probar su fuerza porque la conoce íntimamente. Aquí está la psicología del poder. Los narcisistas son alimentados por la reacción. Tu rabia, tu tristeza, tu justificación, tu explicación, todo eso es oxígeno para su fuego interno. Sin combustible, el fuego se apaga y el narcisista pierde interés o busca presas más fáciles que sí reaccionen predeciblemente. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, enfrentó innumerables traiciones, conspiraciones y ataques. Su respuesta no fue contraatacar con rabia, ni explicar su posición a cada conspirador. Su respuesta fue la indiferencia filosófica. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No porque fuera débil, sino porque había alcanzado un nivel de autodominio donde la opinión de hombres menores simplemente no registraba en su realidad interna. Pero aquí viene la distinción crítica que separa la fuerza verdadera de la debilidad disfrazada. Fingir indiferencia mientras hierves por dentro, mientras obsesivamente revisas sus redes sociales, mientras fantaseas con venganza, eso no es poder, es represión. Es la moral de rebaño disfrazada de estrategia. La indiferencia genuina nace de valores propios tan sólidos que la aprobación o desaprobación de terceros se vuelve irrelevante. El comando de acción es simple pero brutal. A partir de hoy, cada vez que el narcisista busque reacción, con provocaciones, con acusaciones, con manipulación emocional, responderás con el silencio del tigre que no necesita probar su fuerza. No silencio teatral diseñado para castigar. Silencio genuino porque tu atención está completamente enfocada en construir tu propia obra, en afirmar tu propia voluntad de potencia, en proyectos que encarnan tu valor independiente de cualquier validación externa. La indiferencia no es crueldad, es la dignidad de quien ya no permite que su paz interna sea moneda de cambio en juegos que no vale la pena ganar. Ley 2. La superioridad silenciosa. El narcisista te arrastra a peleas donde no hay victoria posible porque las reglas cambian constantemente. Presentas evidencia, te acusan de vivir en el pasado, expresas emoción, te llaman histérico, mantienes la calma, te dicen frío y sin corazón. Es un campo minado psicológico diseñado
para que cualquier movimiento que hagas sea interpretado como derrota. La segunda ley nietzscheana destruye esta dinámica por completo, la superioridad silenciosa. El hombre superior, el espíritu libre que Nietzsche describe, no compite en el mismo plano que el mediocre, no porque tema perder, sino porque construye en alturas donde el rebaño ni siquiera puede mirar. Imagina un águila y una serpiente. La serpiente ataca lo que está a su nivel, deslizándose por el suelo, mordiéndose con otras serpientes, defendiendo su territorio en el barro. El águila vuela tan alto que ni siquiera registra la existencia de la serpiente. No es que la desprecie conscientemente, simplemente habita una dimensión diferente de existencia. Cuando dejas de justificarte, dos cosas ocurren simultáneamente. Primero, el narcisista queda desorientado por la ausencia de resistencia. Su arsenal completo de manipulación está diseñado para oponentes que se defienden, que explican, que buscan justicia dentro del marco que él controla. Tu silencio superior no entra en su mapa mental. Segundo, conservas una cantidad masiva de energía vital que antes desperdiciabas en batallas inútiles, energía que ahora puedes canalizar en tus propios proyectos, en la construcción de tu obra. Nietzsche introduce aquí el concepto de sublimación de la voluntad de potencia. No reprimes tus impulsos, los transformas. El impulso de demostrarle que está equivocado se sublima en el impulso de crear algo tan grande que tus obras hablen por ti. El impulso de hacerlo entender se sublima en el impulso de construir una vida tan llena de significado que su opinión se vuelve estadísticamente irrelevante. Beethoven enfrentó críticos mediocres durante toda su vida, hombres pequeños que escribían reseñas venenosas, que intentaban destruir su reputación, que lo acusaban de destruir la música. Su respuesta no fueron cartas furiosas, no fueron debates públicos, no fueron explicaciones detalladas de su genio. Su respuesta fue la Novena Sinfonía, una obra tan monumental que todavía resuena 200 años después, mientras los nombres de sus críticos son polvo olvidado. Esta es la superioridad silenciosa en acción. No demuestras tu valor con palabras, lo demuestras con obras. No pruebas tu fuerza en discusiones, la pruebas en creación. El narcisista habla, amenaza, manipula. Tú construyes, creas, afirmas tu voluntad a través de proyectos concretos que encarnan tu visión del mundo. Pero aquí está la trampa que debes evitar. La superioridad silenciosa no significa pasividad orgullosa. No es soy mejor que tú pero no hago nada al respecto. Es redirección activa de toda tu energía vital hacia la construcción de una existencia que valide tus valores sin necesitar el reconocimiento del rebaño. Es arrogancia ganada a través de obras, no proclamada a través de palabras vacías. El comando de acción es radical. Deja de explicarte, deja de defenderte, deja de buscar que el narcisista entienda tu punto. En su lugar, crea algo tan grande que tus obras hablen por ti. Puede ser un proyecto profesional, una obra artística, un cuerpo físico que encarnes con disciplina, un círculo social de calidad, un negocio que refleje tus valores. Lo que sea, pero debe ser concreto, tangible, innegable. Cuando tu identidad está anclada en creación activa, las palabras del narcisista son ruido de fondo irrelevante. Él habla, tú construyes, y con el tiempo, esa diferencia se vuelve tan evidente que él mismo empieza a sentir, por primera vez, algo parecido a respeto involuntario o miedo instintivo. Si este enfoque está destruyendo tus viejas creencias sobre justicia y ser escuchado, es porque estás listo para algo superior. Comparte este conocimiento con quien también merece liberarse del juego manipulador que consume vidas enteras. Ley 3. El espejo de sus tácticas. Esta ley camina en el filo de la navaja. No es para débiles ni para impulsivos. Requiere un nivel de autodominio consciente que la mayoría no alcanza. Pero si has dominado las dos leyes anteriores, la indiferencia genuina y la superioridad silenciosa, entonces estás listo para el espejo estratégico. Nietzsche escribió una de las advertencias más famosas de la filosofía. El que lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en monstruo, y cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es una advertencia real sobre los peligros de esta ley, pero Nietzsche también entendía algo más profundo. A veces,
El monstruo solo comprende su propio lenguaje. A veces, hablar el idioma de la diplomacia con quien solo entiende poder es condenarte a la derrota perpetua. El espejo estratégico funciona así. Cuando el narcisista usa manipulación emocional, tú reflejas con distanciamiento clínico. Cuando usa gaslighting, eso nunca pasó, estás exagerando, inventas cosas, tú documentas hechos sin emoción. Cuando busca drama y caos, tú ofreces indiferencia burocrática. No es venganza, es reflejar exactamente su energía con la temperatura emocional de un científico estudiando un insecto bajo el microscopio. La distinción crítica es esta: venganza reactiva significa que te conviertes en esclavo del resentimiento. El narcisista te lastimó, ahora dedicas tu vida a lastimarlo de vuelta. Eso no es poder, es esclavitud emocional disfrazada de justicia. En cambio, el reflejo estratégico es usar sus propias tácticas como un científico usa instrumentos, sin odio, sin amor, sin inversión emocional. Simplemente reconoces: esta persona responde a esta táctica, por lo tanto aplicaré esta táctica cuando sea estratégicamente necesario para mi protección o avance. Sun Tzu, el estratega militar chino, escribió en El arte de la guerra: aparece débil cuando eres fuerte, fuerte cuando eres débil. El espejo no es sobre verdad emocional, es sobre control estratégico de la percepción. Si el narcisista te percibe como emocionalmente vulnerable, atacará. Si te percibe como alguien que puede devolver el golpe en su mismo idioma, instintivamente calibrará su comportamiento. Ejemplos concretos del espejo en acción. El narcisista usa tratamiento silencioso como castigo, esperando que tú supliques atención. Tú reflejas con indiferencia genuina que se extiende mucho más allá de lo que él esperaba, y de repente, él es quien rompe primero. El narcisista usa acusaciones falsas en público para destruir tu reputación. Tú no te defiendes emocionalmente, simplemente presentas evidencia fría, documentada, irrefutable, sin dramatismo. El contraste entre su histeria y tu calma clínica hace que otros vean claramente quién está manipulando. Pero aquí viene el aviso crucial de Nietzsche. Esta ley requiere que ya hayas dominado las dos primeras. Sin indiferencia genuina, sin una vida construida sobre valores propios, el espejo te corrompe. Empiezas a disfrutar la manipulación. Empiezas a buscar oportunidades para aplicarla. Te conviertes en aquello que combatías, un narcisista con mejor retórica filosófica. El autodominio consciente es lo que separa al guerrero del matón. El guerrero usa la fuerza solo cuando es estratégicamente necesaria para protección o avance objetivo. El matón usa la fuerza porque es esclavo de sus impulsos de dominación. El guerrero puede devolver el golpe del narcisista sin perder su centro moral. El matón se pierde en el juego y se convierte en otro depredador. Otra distinción vital: no confundas el espejo con obsesión. Si pasas horas planeando cómo devolverle lo que me hizo, ya perdiste. El espejo es una herramienta que usas cuando es necesaria. Luego guardas y continúas construyendo tu obra. No es tu identidad, es una táctica específica para situaciones específicas. El comando de acción: usa el espejo solo cuando sea estratégicamente necesario, nunca por satisfacción emocional. Pregúntate siempre: ¿esto me acerca a mis objetivos o simplemente alimenta mi ego herido? Si es lo segundo, detente. No has dominado esta ley todavía. El espejo de las tácticas del narcisista es como usar veneno contra una serpiente venenosa. Es peligroso, requiere precisión, y si no sabes lo que estás haciendo, te destruirás a ti mismo. Pero en manos de quien ha forjado su fortaleza interior, es el arma que finalmente equilibra el campo de batalla. Ley 4. La construcción de tu fortaleza interior. Llegamos ahora al núcleo verdadero. Las tres leyes anteriores son tácticas externas: cómo comportarte ante el narcisista. Esta cuarta ley trata sobre la estructura psicológica interna que hace todas las demás leyes posibles. Sin esta fortaleza, las otras tres son performances que eventualmente colapsarán bajo presión. La verdad brutal que Nietzsche te obliga a enfrentar es esta: no eres víctima porque el narcisista es fuerte. Eres víctima porque tienes fisuras internas que él explota con precisión quirúrgica. Es como un edificio con grietas en los cimientos. No importa cuán hermosa sea la fachada, el edificio colapsará bajo presión.
Aquí viene el martillo más brutal de Nietzsche contra tus ilusiones. La pregunta no es ¿cómo hago que me respete? La pregunta real es ¿por qué necesito su respeto? Si tu autoestima, tu sensación de valor, tu identidad misma dependen de la validación de alguien externo, especialmente de un narcisista, entonces no tienes fortaleza, tienes una fachada que se derrumba ante el primer vendaval. La fortaleza interior se construye sobre 4 pilares inquebrantables. Primer pilar, valores propios. No los valores que tus padres te enseñaron, no los que la sociedad aprueba, no los que hacen que otros te aprecien. Valores que tú eliges conscientemente después de reflexión profunda. Nietzsche llamó a esto transvaloración de todos los valores, el acto radical de cuestionar cada creencia heredada y quedarte solo con aquellas que afirmas genuinamente. Para muchos, esto significa descubrir que la bondad que practicaron toda la vida no era bondad genuina, sino miedo al rechazo disfrazado de virtud. Significa reconocer que la humildad que valoraban era en realidad terror a la grandeza. Significa aceptar que muchas de sus relaciones importantes eran en realidad dependencias emocionales tóxicas que llamaban amor. Segundo pilar, proyectos que encarnan tu voluntad de potencia. Esto no es un hobby casual, es una obra que justifica tu existencia. Puede ser construir un negocio desde cero, dominar un arte hasta nivel de maestría, forjar un cuerpo que refleje disciplina extrema, escribir una obra que desafíe el pensamiento convencional, lo que sea, pero debe ser algo tan importante para ti que la opinión del narcisista se vuelve estadísticamente irrelevante en comparación con el progreso de tu obra. Nietzsche mismo es el ejemplo perfecto de este pilar. Mientras sus contemporáneos lo ridiculizaban, mientras las universidades rechazaban sus ideas, mientras vivía en pobreza y enfermedad, él escribía. No escribía para agradar, escribía porque era su voluntad de potencia encarnada en palabras. Y hoy, más de un siglo después de su muerte, sus ideas transformaron la filosofía occidental, mientras los nombres de sus críticos son polvo olvidado. Tercer pilar, un círculo de pocos individuos de calidad. No muchos amigos superficiales que te hacen sentir popular. Pocos individuos que encarnan los valores que respetas. Nietzsche hablaba del espíritu libre como esencialmente solitario, no porque odia a la humanidad, sino porque prefiere la soledad a la compañía de mediocridades. Un solo amigo que entiende tu obra vale más que 1000 conocidos que solo ofrecen validación superficial. Cuarto pilar, disciplina del sufrimiento elegido. Nota la palabra clave, elegido, no impuesto. El narcisista te impone sufrimiento desde afuera, caos, drama, manipulación. Ese sufrimiento te debilita porque no lo controlas. En cambio, el sufrimiento que tú eliges, entrenar hasta el límite físico, estudiar una disciplina difícil hasta dominarla, crear una obra que requiere años de esfuerzo sin garantía de recompensa, ese sufrimiento te forja porque es tu voluntad encarnada. Nietzsche escribió sobre el amor fati, amor al destino, incluyendo el sufrimiento, pero no sufrimiento pasivo donde te resignas como víctima, sufrimiento activo, donde eliges conscientemente los desafíos que te forjarán. La diferencia es fundamental. Cuando un atleta entrena hasta el colapso muscular, está eligiendo sufrimiento que lo fortalece. Cuando permaneces en una relación tóxica, esperando que el narcisista cambie, estás aceptando sufrimiento que te destruye. Dostoyevski pasó años en una prisión siberiana bajo condiciones que mataron a la mayoría. El sistema intentó quebrarlo, humillarlo, destruir su espíritu. En lugar de eso, él usó ese sufrimiento brutal como material para forjar Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, obras que exploraron las profundidades del alma humana de maneras que nunca habría alcanzado desde la comodidad. No amó la prisión, amó lo que la prisión forjó en él. La psicología aplicada aquí es simple pero radical. Cuando tu autoestima viene de dentro, de valores propios, obras propias, disciplina propia, el narcisista pierde toda a la banca. No puede quitarte lo que él nunca te dio. No puede destruir lo que construiste independientemente de su validación. No puede manipular a quien ya no necesita su aprobación para sentirse valioso. Una fortaleza no necesita gritar su fuerza.
su mera existencia disuade al invasor. Cuando has construido estos 4 pilares, el narcisista lo siente instintivamente. No es que le expliques "ahora soy fuerte", es que tu energía completa ha cambiado. Ya no eres el objetivo fácil que proyecta necesidad y dependencia. Eres algo diferente, algo que él no sabe cómo atacar porque no tiene los puntos de entrada habituales. El comando de acción es un trabajo de meses, quizás años. Identifica hoy qué fisuras internas te hacen vulnerable. ¿Es la necesidad de validación? ¿Es el miedo a la soledad? ¿Es la creencia de que abandonar es crueldad? ¿Es la ausencia de propósito propio que te hace depender de relaciones para sentir significado? Identifica cada fisura, luego forja cada una con disciplina brutal y obras concretas. La fortaleza interior no es algo que sientes, es algo que construyes ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, obra tras obra, hasta que un día miras atrás y reconoces: el narcisista ya no tiene poder sobre mí, porque mi valor ya no depende de su percepción. Ley 5. El arte de la retirada estratégica. Te enseñaron que retirarte es cobardía, que los vencedores nunca se rinden, que abandonar una relación, un trabajo, una situación, es admitir derrota. Toda esa propaganda cultural diseñada para mantenerte luchando batallas que no puedes ganar, desperdiciando años de tu vida en conflictos sin sentido. Nietzsche destruye esa mentira con claridad quirúrgica. Permanecer en un campo de batalla donde no puedes ganar, donde la victoria misma está mal definida, donde el oponente controla todas las reglas del juego. Eso es la verdadera cobardía. Es preferir la falsa seguridad de lo conocido sobre el riesgo valiente de construir algo nuevo en territorio propio. El espíritu superior, el espíritu libre que Nietzsche describe, no huye del conflicto por miedo. Simplemente reconoce que ciertos enemigos no merecen el honor de su atención. No todos los campos de batalla son dignos de tu sangre. No todas las guerras justifican el sacrificio de tu tiempo, energía y paz mental. Algunas batallas se ganan abandonando el campo completamente y construyendo tu reino en otro lugar. La retirada estratégica se basa en 3 preguntas brutalmente honestas que debes hacerte. Primera pregunta: ¿esta relación es puramente parasitaria? Si todo lo que extraes de ella es drama, dolor y agotamiento emocional, mientras todo lo que das es energía vital, tiempo y dignidad, entonces no es una relación, es una extracción vampírica. Segunda pregunta: ¿el costo energético supera cualquier ganancia posible? Algunas victorias son tan costosas que te destruyen incluso si ganas. Gastar 10 años intentando cambiar a un narcisista podría funcionar técnicamente, pero ¿a qué precio? ¿Valió la pena sacrificar una década de tu vida en esa batalla cuando podrías haber construido un imperio en ese tiempo? Tercera pregunta: ¿permanecer aquí me impide construir mi obra? Esta es la pregunta más importante. Si la relación con el narcisista te drena tanto que no tienes energía para tus proyectos, para tu voluntad de potencia, para construir aquello que da significado a tu existencia, entonces la permanencia no es lealtad, es autosabotaje disfrazado de virtud. Existe una diferencia abismal entre retirarte con poder y huir con vergüenza. Huir con vergüenza es explicar extensamente por qué te vas, es justificar tu decisión ante el narcisista, es buscar closure, esa conversación final donde ambos entienden qué salió mal, es escribir cartas largas sobre tus sentimientos heridos, es tener encuentros finales que solo se convierten en nuevas oportunidades de manipulación. Huir con vergüenza es mirar atrás constantemente, obsesionarte con qué está haciendo ahora, buscar validación de terceros sobre tu decisión de irte. Retirarte con poder es completamente diferente. Es la retirada silenciosa y absoluta, sin explicaciones dramáticas, sin justificaciones que le den munición para un último round de manipulación. Simplemente desapareces de su realidad como si nunca hubieras existido en ella. Bloqueo total en todas las plataformas digitales. Cambio de rutinas para evitar encuentros supuestamente casuales. Silencio absoluto e inquebrantable ante todos sus intentos de reengancharte. Y créeme, intentará. La psicología detrás de esta retirada silenciosa es fascinante.
La ausencia inesperada de un objetivo provoca en el narcisista algo que raramente experimenta: confusión genuina seguida de obsesión por la presa que escapó. Durante toda su vida pudo manipular, controlar, traer de vuelta a quienes intentaron irse con las tácticas habituales: ruegos, amenazas, falsas promesas de cambio, ataques de rabia. Tu desaparición total sin explicación desafía su narrativa interna de poder omnipotente. Y esa confusión, irónicamente, es tu mejor venganza. Aunque ya no busques venganza, porque estás ocupado construyendo algo mucho mejor. Napoleón Bonaparte, el genio militar que conquistó casi toda Europa, enfrentó su momento definitivo de retirada estratégica en Rusia. Había ganado cientos de batallas, su ejército parecía invencible, su orgullo estaba en su punto máximo. Pero Rusia resultó ser un enemigo diferente. El invierno brutal, las tácticas de tierra quemada, la vastedad del territorio, todo conspiraba contra él. Napoleón tuvo la sabiduría de retirarse, preservando lo que quedaba de su ejército para pelear batallas futuras. Si hubiera insistido en ganar esa batalla imposible por orgullo, habría perdido todo su imperio meses después. La lección es clara: el guerrero verdadero distingue entre batallas que fortalecen y batallas que solo drenan sin propósito. Distingue entre oponentes dignos que te hacen mejor al enfrentarlos y parásitos que solo te consumen. El narcisista es la segunda categoría. No es un oponente digno, es un agujero negro emocional del que debes alejarte antes de que te succione completamente. Cuando decides retirarte estratégicamente de la órbita del narcisista, ocurre algo poderoso. Recuperas años de tu vida. No solo el tiempo futuro que habrías desperdiciado en esa dinámica tóxica, sino también psicológicamente recuperas el pasado porque dejas de obsesionarte con él. Tu mente, que antes dedicaba ciclos interminables a entender al narcisista, a resolver la situación, a fantasearlo cambiando, toda esa energía mental queda liberada para construcción creativa. El comando de acción para esta ley es el más difícil porque requiere valentía de un tipo que la sociedad no reconoce como valor. La sociedad aplaude a quien lucha por la relación, a quien no se rinde, a quien da segundas oportunidades infinitas. Pero Nietzsche te pide algo más difícil: la valentía de admitir que ciertas batallas no vale la pena ganarlas y retirarte con la cabeza en alto hacia batallas que sí importan. Si la relación te está destruyendo más de lo que te está forjando, si cada día que permaneces es un día menos para construir tu obra, si el precio de intentarlo una vez más es tu salud mental y años de tu vida, entonces la retirada no es derrota, es la decisión más estratégica y valiente que tomarás jamás. Pero hay una ley final, la más peligrosa, la que requiere maestría absoluta de todas las anteriores. Ley 6. La transmutación del depredador en maestro. Esta ley no es para todos. De hecho, no es para la mayoría. Requiere un nivel de maestría interior que pocos seres humanos alcanzan en toda su vida. Si las 5 leyes anteriores te parecieron difíciles, esta sexta ley es el Everest filosófico que solo los espíritus más fuertes pueden escalar. Nietzsche lanza la provocación más brutal de todas. ¿Y si el narcisista no fue enviado a tu vida como castigo, sino como el martillo que necesitabas para romperte y reconstruirte más fuerte? ¿Y si todo ese dolor, toda esa manipulación, toda esa destrucción sistemática de tu autoestima fue exactamente el fuego necesario para forjar el acero que ahora eres? Esto no es consuelo barato de autoayuda, no es todo pasa por algo, ni el universo tiene un plan. Es algo mucho más radical y peligroso: la capacidad de tomar el peor sufrimiento de tu vida y transmutarlo conscientemente en el mayor catalizador de tu poder. Es alquimia psicológica, convertir el plomo del trauma en el oro de la maestría. La transmutación ocurre en 3 etapas que no pueden apresurarse. Primera etapa: reconocer el daño sin negarlo ni minimizarlo. El narcisista te lastimó profundamente. Te mintió, te manipuló, te hizo dudar de tu percepción de la realidad, te robó años de paz mental. Ese daño es real. Negarlo es debilidad, no fuerza. La fortaleza real empieza reconociendo la herida exactamente como es.
Segunda etapa. Extraer cada lección disponible sobre poder, manipulación y psicología humana. El narcisista te dio sin quererlo un doctorado en dinámica de poder. Te enseñó cómo funcionan las tácticas de control psicológico. Te mostró exactamente qué vulnerabilidades en tu estructura interna pueden ser explotadas. Te reveló qué tipo de personas existen en el mundo y cómo operan en las sombras. Esta educación es invaluable. La mayoría de personas vive en ingenuidad perpetua sobre la naturaleza real del poder humano. Tercera etapa. Usar ese conocimiento brutal para nunca más ser vulnerable de la misma forma. No se trata de volverse cínico o cerrar tu corazón. Se trata de desarrollar lo que Nietzsche llamaría ojos de águila, la capacidad de ver patrones de manipulación desde kilómetros de distancia, de reconocer banderas rojas antes de que se conviertan en incendios forestales, de establecer límites inquebrantables basados en experiencia ganada con sangre y lágrimas. Pero aquí viene el aviso más crucial de toda esta ley. Existe una diferencia abismal entre transmutación y autotraición. Transmutación es agradecer internamente al destino por haber enviado un profesor brutal que te forjó en algo más fuerte. Autotraición es agradecer al narcisista directamente, volver con él pensando que, ahora que soy más fuerte, puedo manejarlo. O peor aún, justificar el abuso como necesario para mi crecimiento. El narcisista no merece tu gratitud. No merece saber que su crueldad accidentalmente te hizo más fuerte. No merece un lugar en tu vida nueva. Lo que merece tu gratitud interna es el proceso, la disciplina que desarrollaste para sobrevivir, la fuerza que forjaste en el fuego, el conocimiento que extrajiste del caos. Pero esa gratitud es entre tú y el universo, nunca entre tú y tu abusador. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, sobrevivió los campos de concentración nazis, los infiernos más brutales que la humanidad haya creado. Perdió a su esposa, a su familia, su libertad, su dignidad física. Lo redujeron a menos que animal en el sistema más diseñado específicamente para destruir el espíritu humano. ¿Su respuesta? Escribió El hombre en busca de sentido, una obra que ha liberado psicológicamente a millones de personas en todo el mundo. Frankl no agradeció a los nazis, no perdonó a sus torturadores, no justificó el holocausto como parte de un plan divino, pero sí transmutó ese sufrimiento extremo en conocimiento profundo sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de encontrar significado incluso en las circunstancias más desesperadas. Convirtió el peor mal en uno de los mayores bienes, sin nunca negar la maldad original. La psicología del poder final que esta ley te ofrece es esto. Cuando puedes mirar hacia atrás a tu relación con el narcisista y decir honestamente, ese enemigo me hizo más fuerte, ese fuego me forjó, y ahora él no tiene absolutamente ningún poder sobre mí. Cuando puedes decir eso sin resentimiento, pero también sin gratitud ciega, entonces has trascendido completamente. Has convertido al depredador que buscaba tu destrucción en el cincel involuntario que esculpió tu grandeza. Él pensaba que te estaba rompiendo, en realidad te estaba forjando, y lo más hermoso es que nunca lo sabrá, nunca verá el resultado final de su crueldad accidental, porque para entonces habrás volado tan alto que ni siquiera recordarás su nombre sin esfuerzo consciente. La metáfora perfecta es la del acero. El acero no se forja en la comodidad del calor suave, se forja en el fuego brutal que lo purifica, en el martillo implacable que lo golpea repetidamente, en el agua helada que lo endurece súbitamente. Sin ese proceso violento, solo tendrías hierro débil. Con ese proceso, tienes la espada más fuerte posible. El comando final de acción viene con una advertencia severa. No busques esta sexta ley hasta haber dominado completamente las 5 anteriores. Si intentas transmutación antes de tiempo, solo estarás racionalizando trauma sin procesarlo realmente. Pero cuando llegues aquí, después de años de trabajo interno, después de haber construido tu fortaleza, después de haber creado obras que validan tu existencia, después de haberte retirado completamente y reconstruido tu vida, cuando llegues aquí desde ese lugar de poder genuino, entonces serás invencible, porque habrás convertido a tu peor enemigo en tu mejor profesor involuntario.
Y esa es la transmutación final de valores que Nietzsche te ofrece, la capacidad de extraer poder incluso de aquello que intentó destruirte. Ya no eres víctima, ya no eres sobreviviente, eres el guerrero que convirtió veneno en medicina, el alquimista que convirtió plomo en oro, el artista que convirtió dolor en obra maestra. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para la maestría total. Comparte este conocimiento, porque el mundo está lleno de presas que merecen convertirse en depredadores, de víctimas que merecen convertirse en guerreros, de esclavos que merecen convertirse en espíritus libres. Repasemos lo que ahora posees. 6 leyes que no fueron diseñadas para mejorar tu relación con el narcisista, sino para destruir completamente la dinámica de poder que te mantenía encadenado como presa en un juego diseñado para tu destrucción. Primera ley: la indiferencia como arma suprema. Aprendiste que la verdadera indiferencia genuina, nacida de valores propios inquebrantables, aterroriza al narcisista porque es el único idioma que no puede decodificar ni manipular. Segunda ley: la superioridad silenciosa. Entendiste que el hombre superior no compite en el mismo plano que el mediocre, sino que construye en alturas donde sus obras hablan más fuerte que cualquier palabra defensiva. Tercera ley: el espejo de sus tácticas. Descubriste cómo usar sus propias estrategias con la temperatura emocional de un científico, sin convertirte en aquello que combates, manteniendo tu centro moral mientras equilibras el campo de batalla. Cuarta ley: la construcción de tu fortaleza interior. Comprendiste que la verdadera invulnerabilidad nace de 4 pilares: valores propios, proyectos que encarnan tu voluntad de potencia, un círculo de pocos individuos de calidad y disciplina del sufrimiento elegido conscientemente. Quinta ley: el arte de la retirada estratégica. Reconociste que abandonar batallas imposibles no es cobardía, sino la decisión más valiente, y que la retirada silenciosa sin explicaciones es infinitamente más poderosa que cualquier confrontación final. Sexta ley: la transmutación del depredador en maestro. Alcanzaste la maestría suprema de convertir al enemigo que buscaba tu destrucción en el cincel involuntario que esculpió tu grandeza, extrayendo poder incluso de aquello que intentó aniquilarte. Estas no son técnicas de autoayuda diseñadas para hacerte sentir mejor temporalmente. Son herramientas de forja filosófica diseñadas para transformarte permanentemente en alguien contra quien los narcisistas ya no tienen armas efectivas. Son el martillo que Nietzsche te entrega para demoler las prisiones mentales que otros construyeron alrededor de ti. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece el martillo. Y ahora tú tienes ese martillo en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo usarás para romper las cadenas invisibles de validación externa, dependencia emocional y moral de rebaño que te han paralizado durante años? ¿O lo dejarás oxidarse mientras vuelves a los patrones cómodos de victimización que la sociedad recompensa con lástima? La mayoría volverá a ser presa. Volverán a las dinámicas tóxicas porque el rebaño prefiere la seguridad predecible de la victimización a la soledad aterradora de la fuerza genuina. Es más fácil ser víctima. Recibes simpatía, consuelo, validación constante de tu sufrimiento. Ser fuerte es solitario. Nadie te consolará. Nadie validará tus batallas internas. Nadie aplaudirá cuando construyas tu fortaleza en silencio. Pero tú no eres la mayoría. Si lo fueras, no habrías llegado hasta aquí. Si fueras del rebaño, habrías abandonado este video en los primeros 5 minutos cuando Nietzsche empezó a demoler tus creencias cómodas sobre bondad, justicia y relaciones. El hecho de que estés aquí ahora, absorbiendo cada palabra, sintiendo cómo algo dentro de ti se endurece y fortalece, eso prueba que eres diferente. Eres del tipo de individuo que Nietzsche llamaba espíritu libre. Alguien dispuesto a caminar solo si es necesario, alguien que prefiere verdad brutal sobre consuelo mentiroso, alguien que está dispuesto a forjarse en el fuego del autodescubrimiento, incluso si el proceso es doloroso. Tu existencia ya no será definida por aquellos que intentaron destruirte. Ya no serás la historia de la víctima del narcisista que busca simpatía eterna. Serás la historia del guerrero que convirtió veneno en medicina, del alquimista que transformó plomo en oro, del artista que convirtió su mayor dolor en su obra maestra más poderosa. Esta es la victoria final que Nietzsche te ofrece.
no la victoria de derrotar al narcisista en su propio juego. Ese juego nunca valió la pena ganarse. La victoria de trascender completamente ese juego, de construir un reino propio, donde sus reglas simplemente no aplican, de volar tan alto que ni siquiera recuerdas cómo se sentía estar atrapado en ese campo de batalla primitivo. El narcisista buscaba una víctima fácil para alimentar su vacío existencial. Lo que encontró sin saberlo fue al maestro involuntario que te enseñó más sobre poder, manipulación y naturaleza humana que cualquier libro académico. Te enseñó a través de su crueldad exactamente qué tipo de guerrero necesitabas convertirte. Y ahora que te has convertido en ese guerrero, él ya no tiene lugar en tu realidad, excepto como una nota al pie olvidada en la historia de tu ascenso. Ahora ve y conviértete en el guerrero que siempre debiste ser. Ve y construye la fortaleza que nadie podrá derribar. Ve y crea las obras que justificarán tu existencia. Ve y afirma tu voluntad de potencia en un mundo que constantemente te pide que te empequeñezcas. Y cuando otros te pregunten cómo lograste liberarte, cómo alcanzaste ese nivel de poder interior, cómo te volviste invulnerable a las tácticas que destruyen a la mayoría, simplemente sonríe con la calma del tigre que conoce su fuerza y comparte estas 6 leyes con quien también merezca el martillo. Porque el mundo no necesita más víctimas buscando consuelo. El mundo necesita guerreros forjados en fuego que construyan reinos donde antes solo había esclavitud. Y tú acabas de convertirte en uno de ellos. El martillo está en tus manos. Úsalo bien.